Bueno, vamos a retomar el enlace con lo que estamos hablando. El pastor estaba hablándonos acerca de la plenitud, ¿verdad? Es una palabra, esta palabra sí es una de las palabras que se registran prácticamente casi en toda la Biblia, tanto en el Viejo Pacto como en el Nuevo Pacto. Y etimológicamente hablando, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la primera alusión de esta palabra completo, pleno o plenitud es la palabra Shabbat Shalom, que la vemos ahí en el día séptimo cuando Dios descansó de toda la obra. Por eso el pastor Oscar decía que era importante profundizar en ello y claro que sí, amados, en la medida de que vayamos avanzando en esto, pues aquí quedan algunos subtemas que van a demandar de nosotros tal vez una clase aparte para que podamos profundizarlo. Esta palabra completo o el término completo que el pastor nos estaba hablando y que magistralmente aquí el apóstol Pablo introduce de esta manera, porque en él hablando de la expresión no de Jesús de Nazaret, sino del espíritu incorruptible de Cristo. En él habita corporalmente toda la plenitud del Elohim. Y vosotros estáis completos en el Elohim, que es la Rosh, cabeza, o el inicio de toda principado. Estas dos palabras, por favor, apúntelas allí. No sé si mi pastor más adelante nos va a dar una conferencia magistral sobre principados y potestades para que aclaremos estas cosas. Así que bueno, los dejo con el pastor Oscar. Continúe, amado, por favor. Punto 9 o no sé si ya acabó el 8. Sí, sí, mi pastor. Nuevamente, pues qué bueno todo esto, pastor, porque son esos términos que, como dice usted, necesitan un tema, necesitan una profundización, porque hay que entender, bueno, uno lanza esta palabra, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y esto es la clave, y vosotros estamos completos. O sea, si estamos completos en él, la pregunta es, ¿qué nos hace falta? Y la respuesta es nada. ¿Sí? Porque todo está metido dentro de nuestro espíritu con el espíritu de Cristo, mis amados, y todo nace desde ahí, ¿sí? Entonces, claramente, pues, qué bueno poder traer eh, este subtema con un poquito más de claridad. Alguna vez, si el pastor nos invita, pues lo hacemos, porque es necesario entender esto, mis amados, esta tarea tan poderosa que el Señor le dijo al apóstol Pablo para los que estaban en aquel tiempo y para nosotros que literalmente apenas estamos entendiendo, pues, lo que Cristo en nosotros hace. Entonces, también estamos ungidos por el Señor, ¿sí? Y nuevamente, como dice el pastor, pues, o sea, eh, ¿qué clase de aceite el día de hoy te puede hacer más ungido que el ungido que tiene usted y yo viviendo dentro de nosotros? No hay ¿Qué nos puede ninguno. hacer, mi pastor? ¿Qué nos puede hacer más ungidos que Cristo? ¿Qué? Eso, perfecto, pastor. Para un buen post ahí en el Facebook. No hay nada, no hay aceite de la Santa Unción ni de Israel, de los aceites que vende aquel hombre o aquel profeta que usted lo ha visto, ¿sí? Porque venden aceites, un tipo de aceites, y eso no es así. Y por último, mis amados, fuimos sellados. Y entendamos que sellados con la presencia, las arras del Espíritu, sí, el Espíritu Santo, que hace que nosotros tengamos un sello, entendamos como pertenencia del Señor. O sea, le pertenecemos literalmente. Si esos 10 punticos, amados, los tenemos claros, entonces entendemos que uno que es salvo ya no tiene que andar luchando con otras cosas para completar los sacrificios del Señor, sino que literalmente nuestra tarea es salvar a otros. Y no porque mis amados tengamos la facultad de hacerlo, sino que como dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿sí? Y esto sí debería ser, mi pastor, eh, algo que le pedimos al Señor que nos ayude para que esta palabra de reino, para que esta palabra de Cristo y su plenitud se lance, pastor. Qué bueno que salgamos en el enlace, qué bueno que salgamos en ETVN, qué bueno que salgamos en el noticiero, qué bueno que salgamos en la radio, qué bueno que salgamos en todo esto. Porque esto, mire, entonces, ¿cómo se va a salvar a la gente, amados?
sino es a través de este mensaje y de la predicación. Entonces, vuelvo y lo digo, si ya estamos completos en Él, nuestra tarea no es ir a buscar cómo vamos a ser completos más, sino ir a salvar, ¿sí? Y a través de la predicación. Por eso, al ser salvos, que somos perdonados, el apóstol Pablo lo enseña a los judíos, que ahora podemos perdonar a otros, ¿sí? Y no perdonar porque tenemos la facultad como el cura, como el párroco, que perdona los pecados con 7 Padres Nuestros, sino que hay una facultad dentro de nosotros, como dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo con vosotros. Segundo, somos salvos, justificados para aceptar a otros. Romanos 15:7 lo dice, mire, por tanto recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Sí, esto es algo que le costaba mucho a los discípulos, ¿verdad? Y hay algo que siempre me ha quedado en la mente, como esta imagen de verlo al apóstol Pablo, como el pequeño, el pequeño discípulo entrando, queriendo entrar en medio de los apóstoles, ¿sí? Y como Pedro y los demás le hacen el quite, ¿sí? Como decimos aquí en Colombia, porque no lo querían aceptar. Es ahí donde aparece alguien que se llama Bernabé, ¿sí? Porque Bernabé es el que literalmente toma a Pablo para ayudarlo a entrar, ¿sí? Y quitarles el estigma que tenían cada uno de los discípulos de lo que había visto que era Pablo antes de conocer al Señor. Entonces, claramente Mi pastor, ¿sí? pensaban que Pablo era un infiltrado para identificar a los del camino y luego llevarlos presos y a la cárcel y matar a otros. Sí, mi pastor. Es claro lo que usted dice, porque es muy hermoso. Yo les animo a ustedes a conocer todo este tipo de historias, porque nos asientan en verdades, como lo que dice el pastor, ¿sí? ¿Cómo es que a Dios se le ocurre iluminarle a Cristo al más grande asesino de los cristianos de aquel tiempo, llamado Saulo de Tarso? ¿Sí? ¿Cómo es que en la mente del hombre más ungido hasta aquel entonces, que es Pedro, ¿sí? Al que se le reveló en la transfiguración el Cristo, al que se le dio las llaves, no puede tener discernimiento para entender que Pablo es el próximo escogido de Dios para llevar el Evangelio? Oiga, amados, es que a veces eh, mm, somos cortos en el alma, digo, y en la vista para conocer quiénes son los próximos salvados. Es que hay que entender, mi pastor, que la salvación ha sido por generaciones con el remanente de Dios escogido. O sea, nosotros no sabemos quién es el que está escogido por Dios, pero Dios lo sabe. O sea, esa es nuestra tarea, mis amados. Y eso es lo que debemos hacer y que gracias a Dios se está impartiendo esto el día de hoy, porque nosotros, claramente, pastor, nosotros no llevamos gente al iglesismo, porque es que eso es lo que pasa el día de hoy. El testigo de Jehová se para en una esquina, golpea una puerta para llevar la gente a donde. Y igual lo hacen los mormones, igual los adventistas y los testigos de Jehová y los pentecostales. Pero hay que entender claramente que Dios nunca dejó ninguna de esa denominación, porque lo que hace esta predicación y lo que hacemos usted y yo es meter gente al reino, que eso es lo que hasta el día de hoy se está reconfigurando en la mente, que es lo que Dios aprueba. Entonces, al ser salvos, también somos santificados para que otros sean santos. Y hablamos de esa palabra que usted menciona, es agios en el griego, porque santos, les decía, no es que alguien se pare ahí con una brola o con un vestido blanco y con plumas, que es lo que se asemeja como la palabra santos. Una de las traducciones que encontré de para santos es ser diferente, ¿sí? Pero como un hijo de Dios que es santo, que porta la unción del santo, ¿sí? Es igual a los demás, si no es diferente. Entonces es que tenemos que ser diferentes, tenemos que ser distintos, no porque nos comportamos de alguna manera en algún lugar, sino por lo que está dentro de nosotros, inevitablemente, mi pastor. ¿Sí? El día que escuchen una predicación suya, el día que escuchen una predicación mía, el día que escuchen a alguien de los hermanos que está hablando, la gente entenderá que hay algo diferente en nosotros. Y ese diferente nos hace santos porque somos en Cristo lo que Él quiere que seamos, ¿sí? Y somos salvos bendecidos para bendecir a otros. Mire, Romanos 12:20 dice,
Si tu enemigo tuviera hambre, pues dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, amontonas ascuas sobre su cabeza. Estas 10 cositas que aprendimos, mis amados, ¿sí? Y que continuamos con ser salvo completo, un salvo ungido, un salvo sellado, porque son la referencia de lo que el Señor hizo con nosotros y de lo que nosotros hacemos con los demás, ¿sí? Nos hace entender, mis amados, que nosotros tenemos una tarea y que parte acerca de conocer todo esto que en la puerta angosta del arrepentimiento entramos y que los beneficios de Cristo en nuestra vida entonces funciona, ¿sí? Somos salvos y completos pues para completar a otros. No olvidemos que la labor de nuestro pastor, como mi labor y la labor de cada uno de nosotros, es la edificación para que todos lleguen a una estatura, que es la del varón perfecto, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces también somos salvos ungidos para que otros cumplan su acción delegada por Dios. Y eso es lo que dice pues, Lucas capítulo 4, versículo 18, que cuando el Espíritu de Dios ungió al Señor Jesucristo, él tenía que hacer una tarea. Alguna vez escuché una predicación suya, pastor, acerca de esto, de ser ungidos, y usted decía, ¿cómo es que alguien es ungido y no sabe para qué es ungido? Pues el pasaje lo dice. Si alguien está ungido, ¿para qué es? Es para anunciar, es para pregonar, es para hacer la obra, no para pararse en un altar, echar fuera a los demonios, hacer que llueva escarcha, que crezcan los dientes, que salen los huesos y que se quede el título pues y el renombre con aquel hombre. O sea, esa es la pregunta, si cuánta gente ya fue ungida y la pregunta es ¿para qué? Entonces, somos salvados y somos ungidos por este principio que debemos cumplir, pregonar, anunciar y predicar. Y somos un salvo sellado para apartar a otros. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y esto es algo también poderoso. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios conoce quién realmente son suyos, porque hay ese pasaje famoso donde el Señor Jesús dice que alguna vez se van a presentar delante de él y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos, en tu nombre profetizamos, pero el Señor le dirá, nunca los que Los los conozco. conocí. Y alguna vez me preguntaron, pastor, ¿y eso a qué hace referencia? Claramente hace referencia que hay mucha gente que usa el nombre del Señor y en su asignación hacen esos frutos. ¿Qué es eso? Pueden sanar, pueden liberar, pueden profetizar, pero es que una cosa es hacerlo en el don y otra cosa es hacerlo en la asignación del Señor que nos ha enviado. Yo siempre tengo esto en el temor de mi corazón, que siempre lo que esté haciendo sea lo que Dios quiere que haga, porque es que una cosa es hacer lo que yo quiero y otra cosa es lo que Dios quiere que realmente hagamos. Entonces, para mí es un privilegio, por eso siempre usted escuchará de mi boca agradecerle a Dios y a mi pastor Edwin por darme esta oportunidad de estar sentado y aquí con ustedes edificando, porque es que esto es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, amados, de todas estas 10 cosas, por cuanto somos la imagen de Cristo, tenemos el poder de proyectar su carácter, sus cualidades y sus fortalezas espirituales, y literalmente, mis amados, nos llamarán allá afuera cristianos. Entonces, quiero que avance a la siguiente diapositiva, pastor, porque aquí hay algo poderoso. Es que entendamos que el nombre del Señor Jesús viene de esta raíz que Yahshua, que es Jesús, ¿sí? Pero ¿por qué no podemos hablar de la salvación de Yeshua sin conocer al Salvador? Mire que el nombre de Yeshua contiene la raíz Ya de Yahweh y el tetragramatón YHWH, que es la raíz del Éxodo 3:14, que es el yo soy. Entonces, ya es Dios y contiene a Yahshua, que es redimir. Yoasa significa salvar. Es ahí donde la pregunta que siempre cuando toco este tema es tan bonito en el discipulado porque le pregunto a la gente quién fue que le puso este nombre de Yahshua o de Jesús a ese niño. Entonces yo digo, bueno, pues si fue María, dijo, no, no, pongámosle María. Y si fue José, José María. Entonces, para no discutir, con le ponemos al niño José María. ¿Sí? Y eso es lo que la gente, entonces la gente dice, no, a ver, ¿quién le puso Jesús? El padre, no. La madre, no. El nombre se lo puso el ángel
enviado de Dios, porque ese nombre tenía una función y era, como sus dos raíces lo muestra, salvar al pueblo de sus pecados. Entonces Mateo 1:21 lo dice, mire, y dará luz a su hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Y en Hechos 4:12 lo dice claramente, mire, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta predicación la hizo el apóstol Pedro a la casa de Israel. Entonces, los nombres del Hijo de Dios son nombres representativos. Entendamos que Jesús es Yahshua, Cristo es el ungido, Jesucristo es el perfecto Hijo de Dios, y también aparece este otro nombre que es Emmanuel, que era la forma como Dios iba a estar con su pueblo a través de este nombre que se llama Emmanuel, Dios con nosotros, para que lo podamos tener en cuenta. Entonces, cada nombre de Dios es un acto representativo y descriptivo del mismo. No es que Dios tenga 15 nombres, empecemos por Rafa, por Siquenu, por Shalom, no. Es un nombre que dio una representación de un acto con alguna persona, personaje con su pueblo en algún momento. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Cuando usted habla, mi pastor, mire, es que la plenitud de la deidad no estaba en el Señor Jesús, sino en el Cristo. Ahí hay que hacer la diferencia, porque es que la gente se quedó en el Jesús Salvador. La gente se quedó en el Jesús con las llagas, con la corona, con las 7 caídas, con la cruz que pesa 200 kilos y con las heridas y los clavos, ¿sí? Y es lo que menciona, pues, amado, es que hay un narrador de aquí de Colombia de fútbol que habla hasta de los clavos de Cristo, la cruz de Cristo, y usted ve que hay gente que tiene en un museo un pedazo de la cruz de Cristo. Yo digo, amados, ¿cómo la gente se quedó en eso y no pudo avanzar a lo otro? ¿Sí? Para mí ha sido como tratar de explicarle a la gente, bueno, mire, usted conoce a Jesús, ¿sí? ¿Y qué conoce de Jesús? No, que Jesús predicaba del amor, que Jesús predicaba de las parábolas, sí, está muy bien. ¿Y de Cristo? Cristo está velado aún en el mundo, mis amados, ¿sí? Y hablar de Cristo en los días de su carne, que es lo que el apóstol menciona, sí, es hablar del acto tan maravilloso de Cristo a través de Jesús. Pero hay que entender, mis amados, que Jesús un día nació y Jesús un día murió, pero no así el Espíritu de Cristo, mis amados. Mi ¿Sí? pastor, Entonces, sí, Señor. permítame devolverme un poquito aquí. Eh, Bien, pues. recuerden que aquí donde dice que somos bendecidos, salvos, bendecidos, ok, perfecto. La raíz de esa palabra, bendecir, que tampoco la hemos dimensionado en la envergadura espiritual que tiene, el término bendecir es verak. Es una palabra de esas palabras raras, antiguas, difíciles. Y la palabra verak tiene que ver con la capacidad de hablar desde la conciencia, desde lo alto. Recuerdan que también más atrás el pastor nos mostró que estamos en los lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Los lugares celestiales significa la expresión de la conciencia eterna e incorruptible de Dios en nuestra propia vida a través de nuestras palabras. A ese acto, amados, que se configura cuando usted y yo hablamos desde el pensamiento espiritual o desde los lugares celestiales, se llama bendecir. Hace unos momentos, cuando yo me conecté con Willy y Jolly, que estábamos conversando, yo decía a mi pastor que no hay ningún momento de nuestra vida, no hay ningún momento, ni un segundo de nuestra vida que nosotros no hablemos, no hagamos y no estemos en la conciencia eterna, porque ya fuimos renacidos, regenerados, ya estamos en los lugares celestiales, ya estamos completos, ya estamos ungidos, ya estamos bendecidos. Desde ese entendimiento hablamos. Eso se llama bendecir. Ahora bien, ¿cómo Dios manifestó su bendición, que es su palabra visible? Y aquí es donde entra esto. Recuerden que a Jesús o a Yahshua o Josué se le llama el Hamashiach
porque Él es la expresión del verbo, o sea, la palabra bendecir se hizo carne. La conciencia de Dios se hizo cuerpo, se hizo carne y entró en el mundo de los hombres hablando un idioma como el de los hombres, pero hablaba el idioma de los hombres a partir de una conciencia incorruptible. El Señor Jesús de Nazaret, el Maestro Jesús, que se lo conoce así en la historia, como bien lo explicó, pastor, usted, que muchos se quedaron solamente en el Cristo histórico o en el Jesús histórico o en el peor de los casos, pastor, en el Jesús denominacional, pero no conocen la conciencia incorruptible que hay tras la manifestación de ese nombre, que es a la larga la impartición de revelación y sabiduría a la que Dios el Padre a nosotros nos invitó a participar. Quería hablar ese tema, pastor. Gracias. Siga, por favor. Muchas gracias, mi pastor, por palabras tan tímidas que usa usted. Sí, y yo quiero aclarar, pues soy un poquito como más, ¿qué se puede decir? Más descriptivo en las cosas que quiero explicar, pero es que escucharlo a usted, pastor, literalmente, pues sí, lo llena uno de mucho gozo, porque es verdad. O sea, usted lo aborda desde ese punto de vista porque hay que entender la conciencia, ¿no? La conciencia fue ese acto que Dios cambió nuestra vida para cambiarnos de una posición, ¿sí? Y hay una palabrita también que usa el apóstol Pablo, arrebatado, ¿se acuerda? Que más adelante la tenemos que estudiar. La palabra arrebatado que usa él es un cambio de posición, ¿sí? Y fuimos arrebatados del reino de las tinieblas y posicionados en el reino de la luz. Entonces alguien me explicaba, bueno, pastor, ¿cómo es que sucede eso de la bendición? ¿Y por qué somos bendecidos? Primero espiritualmente, porque mi pastor lo vuelvo a confirmar, ¿sí? Las bendiciones espirituales son las que acabamos de ver en los 10 puntos. Pero hay algo bien bonito que entender cómo opera la bendición de Dios y es ver mi pastor en el acto que el mismo Dios hace cuando en Génesis en la creación la bendijo, ¿sí? Y aquí es donde yo les explico a la gente, mire, o sea, ser bendecidos por Dios, porque usted es bendecido por Dios, es lo que le sucede a las aves del campo. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo que había un grupo de gente afanada por su vida, por qué comer, por qué vestir y por qué beber? Entonces, Él es Dios el principio que está establecido desde Génesis. Cuando Dios bendijo la creación, toda la creación, y hablando de plantas y animales, dependen de Dios. Sí, no hay poder humano que entre ahí para que la creación, los animales y las plantas dependan del ser humano. Entonces yo le decía a alguien, mire, ¿usted ha visto alguna vez alguna palomita con dos polluelos en un semáforo pidiendo limosna? No, ¿verdad? Porque ninguna palomita, ninguna ave, ningún animal está pidiendo las limosnas porque ellos no dependen de un sistema como el que usted y yo dependíamos. Desde que Dios lanzó esa palabra y los bendijo, vino ese suceso tan espectacular donde Dios, mientras este animal, mientras lo que fue creado esté cumpliendo su función, es Dios el que hace que la provisión de comida, de vestido, de bebida le llegue, ¿sí? Entonces, si a alguien le va a pedir a Dios algo de comer, si a alguien le va a pedir a Dios a alguien de beber, o por vuestra vida, o qué va a vestir, yo literalmente le diría, mire, el Señor le diría, mire una paloma. Si ve la paloma está más gordita, tiene su vestimenta, porque Dios la viste así. Y es así mismo con nosotros, ¿sí? Cuando entramos en Cristo, automáticamente esas bendiciones vienen por la ley que Dios dio a través de la palabra bendición. Pero esto una vez más en la iglesia nos enseñaron que no, que los 10 pasos para ser bendecidos espiritualmente, los 5 pasos para ser bendecidos económicamente y todas estas cosas que se ha inventado para hacer del Hijo de Dios un ser incompleto. Entonces, volvamos a aclararlo, amados. Usted y yo somos personas completas, bendecidas y lo están teniendo por los principios que actúan desde Génesis hasta el día de hoy. Entonces, continuando aquí, mi pastor, ¿sí? Para ya terminando, hablábamos de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Y vemos que en Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice la palabra del Señor, que Dios exaltó al Señor Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, y es el nombre del carácter de la persona que está en Lucas capítulo 1:35, cuando habló del santo ser que nacería. Y en Juan 8:46 dijo, ¿quién de vosotros, dijo el Señor, me redarguye de pecado? ¿Por qué? Porque entendemos que el Señor Jesucristo, desde que nace hasta que muere, está en esta conciencia de no conocer el pecado. Mire que en 1 Timoteo capítulo 2 del 4 al 6 leemos que el Señor Jesús, hombre, es el mediador entre los hombres y Dios, que se dio un rescate por todos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en el capítulo 1, versículo 15 dice que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y ahí es donde mi pastor nombró este nombre descriptivo del Señor Jesús, que es el Yahshua Hamashiach, que es el ungido del Salmo 2, cuando dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de vosotros sus cuerdas. Hay que entender, mis amados, que alguien que puede quitar el pecado es alguien que nunca pecó. Y ahí es una pregunta que también le podemos hacer al pastor, ¿no? Y que me la han hecho a mí. Y entonces, ¿por qué el Señor, cuando volteó los cambistas, se llenó de ira y los cogió a perrero y no pecó ahí? Entonces, ¿usted qué piensa, pastor? Ahí? Bueno, creo que es importante traer la connotación de lo que lleva a Jesús a reaccionar así. Dice la Biblia que entrando al templo vio que el orden de lo que ellos llamaban casa de Dios había sido alterado. Ellos habían alterado todo orden. A esa alteración reaccionó como Dios, no reaccionó como Jesús de Nazaret. Allí algunos están equivocados. Recuerden que Jesús, en todo lo que hizo, los milagros, lo que habló, él dice, yo hago lo que veo del Padre y hablo lo que oigo del Padre. Ahí nunca Jesús está reaccionando, ni en ese momento, ni en ningún otro momento reaccionó como un alma viviente. Porque recuerden que la conciencia que a él lo rige es la conciencia del ser espiritual que es Cristo, que es el eterno, la conciencia de su Padre. Ahí, al ver el orden alterado de lo que él mismo siglos antes había establecido como su propia casa, aunque sea temporal, habían alterado el orden. Al ver el orden alterado fue que el Señor ejerce juicio. Por eso su enojo no fue un enojo almático, como decir que yo llego al culto el domingo y no están las sillas listas, no está el sonido listo y me toca llegar a mí a barrer, a limpiar, entonces yo me enojo con todos los líderes y con todos los que ayudan. No, no es eso. Allí el Señor Jesús se enoja como Dios y ejecuta juicio proféticamente sacando a todos afuera los que habían alterado el orden. Por eso luego dijo, mi casa. Y luego, más adelante, unos días después, dice, destruyan este templo, porque ya lo había limpiado. Entonces, ese templo ya estaba limpio. Ahora, al quitar el pecado, lo quitó de esa dimensión de conciencia humana asociada a la ley. Bueno, pero ese será otro tema, mi pastor. No sé si me expliqué ahí bien. Muy bien, pastor, porque mire que no había tenido esa percepción, pero qué bueno, pastor, sí, porque lo que usted dice es verdad. Es ahí donde el Señor Jesús se paró a frente de todos los fariseos y todos los escribas y les dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Sí? Y no había, porque había murmuraciones. No se olvide que al Señor Jesús lo hablaban, le decían también que había nacido de fornicación, porque es que se había llegado a enterar en la historia que no era hijo de José. Entonces, ¿de quién va a ser hijo? Y es que ese es otro tema, pastor, que más adelante tenemos que ver, porque Israel no esperaba al Mesías de alguna tribu, sino esperaba al Mesías esperaba al Mesías de alguna tribu, pero él no vino de una tribu, él vino de arriba, del cielo, ¿cierto? Y es ahí donde viene todo, pues estas
situaciones para entender primeramente lo que dice aquí, que Él es el ungido de Dios, el que nació como un ser santo y libre de pecado, porque la respuesta está en lo que nuestro pastor nos explica. La conciencia del Señor Jesús es la conciencia de Cristo en Él. Por eso no es un ser humano normal, ¿sí? Sujeto a pasiones como las nuestras, sino que literalmente pues Él tiene una conciencia muy aparte. Entonces, y en Lucas capítulo 4, versículo 17, dice así, que el Ruach Adonai estuvo sobre él y lo ungió para dar buenas nuevas a las nuevas, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar la libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y predicar el año de Adonai. Es una versión que saqué para que podamos entender algo especial que el Espíritu Santo de Dios hizo en él y su tarea que inicia como el Salvador de aquel entonces. Entonces también hay algo hermoso porque Yahshua, Jesús, fue la piedra del ángulo que vino y unió mediante la cruz a los judíos y los gentiles en un solo cuerpo, y por medio de él tuvieron entrada por un mismo espíritu al Padre. Si alguna vez también hay que hablar de la roca, pastor, y de esta piedra que es tan importante, ¿no? Porque la piedra del ángulo era una piedra triangular que Petra, unía el arco. Sí, Petra en señor. griego. Exactamente, fundamento, piedra, roca. Y que pues claramente los dos pueblos ante Dios son uno en un cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Gentiles y cristianos, llamémoslo así, vistos ante Dios, están unidos en un solo cuerpo. Eso se le llama el Cristo corporativo. Entonces, la gracia, la ley y la fe, Dios reveló dos atributos. Primero lo hizo para Israel. ¿Cómo lo hizo? Según la carne, porque hay que entender que hay un Israel según la carne y hay un Israel en el espíritu. Nosotros somos el Israel del espíritu, ¿sí? Que es la iglesia o la asamblea, como decía nuestro pastor. Entonces, según la carne y la gracia para Israel, según el espíritu, que es el remanente escogido por gracia. Así que la ley vino por medio de Moisés para el Israel escogido o el Israel de la carne. Pero hubo otro Israel, ¿sí? El Israel espiritual, en donde la gracia y la verdad vino para el Israel espiritual por medio del Señor Jesús, ¿sí? En Juan 1:17. Porque antes de Moisés, los hijos de Israel sabían que en Abraham había una simiente, que es la simiente de Gálatas 3:16, Génesis 2:12-7, que la simiente es Cristo, ¿sí? El Hijo era lo principal que Israel, según la carne, debió comprender, ¿sí? Cristo es la simiente incorruptible que acaba de hablar mi pastor, y que todo Israel debía obedecer y que todo Israel debía aceptar, ¿sí? Venía hasta Cristo y dependiendo de las obras de la ley para ser justificado, aceptados ante la justicia de Dios. Pero en Santiago capítulo 2, versículo 10, enseña que el judío que ofendiera en un punto de la ley se hacía culpable de todos. Entonces, ¿cómo estaba todo Israel? Estaban sobre lo que dice Gálatas 3:10, la maldición de la ley. Entonces, la ley no era de fe. El objetivo de la ley era las obras, ¿sí? Si vamos a dar ofrendas de paz, un sacrificio. Si vamos a hacer el día de Yom Kippur, sacrificios. Si vamos a hacer la fiesta de las trompetas y las fiestas, sacrificios, sacrificios, porque la ley necesitaba las obras. Y el objetivo de la fe, pero sí era Cristo. Entonces, mire que desde Habacuc, capítulo 2, versículo 4, Dios venía diciéndole a Israel que el justo por la fe viviría, y que desde Génesis capítulo 12 les describió la fe de Abraham, que desde el Antiguo Testamento la fe en la simiente era el plan de salvación de Israel según la carne. Así que el propósito de la ley era aumentar el conocimiento del pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que todo lo que decía la ley era para los que estaban bajo la maldición de la ley. Y ninguno calificó, ninguno la cumplió, porque la perfección de la demanda de la ley nadie la pudo hacer. Así que todos
a Israel los colocó bajo juicio, como dice Romanos 3:19, pero sabemos que toda la ley lo dice a los que están bajo la ley, y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, Israel necesitó entonces un mediador entre la ley y la gracia, entre la fe y la obra. Y ese fue el Señor Jesucristo, el Cristo de Dios, el ungido de Dios. Por eso la escritura de la ley lo encerró todo bajo pecado para traerlos a la fe del Hijo de Dios. Entonces, antes de terminar, perdón, antes que viniera la fe, todo Israel estaba confinado bajo la maldición de la ley y encerrados para la manifestación de la fe en Cristo. La ley fue el ayo o el maestro para llevar a Israel a Cristo, para que en él fuesen justificados por la fe, de Galatas capítulo 3, versículo 22 al 25. Así que lo que siguió a la ley claramente fue la justificación por la fe. Todo Israel que había pecado y estaba destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Entonces, mire que Israel sabía que por las obras de la ley no tendrían acceso a la gloria de Dios. Y ahí es claramente donde aparece este ejemplo del joven rico, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 19, del 16 al 30, donde estaba negociando con Jesús la gloria, la vida eterna. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le apeló a sus obras y le descubrió a su ídolo favorito, que era el dinero y las posesiones que tenía. Entonces le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres de los judíos de aquella ciudad y tendrás tesoro, gloria, vida eterna. ¿Y qué pasó? Se fue triste. ¿Sí? Claramente en el reino de Dios no entran las ganancias hechas sin que Dios y sus principios estén ahí, porque eso es lo que tenía el joven rico. Y para terminar, mis amados, Jesús enfrentó al joven rico entre la obra y la fe. Solamente la fe en Cristo es la que justifica al hombre ante los ojos de Dios. Aceptos por la fe, por la venida de la fe, ya no estamos bajo la maldición de la y la fe produce a los hijos de Dios, como dice Romanos 3:25 al 26. Así que el fin de la maldición de la ley, ¿quién fue? Claramente fue Cristo. Él fue también el fin de las 4 maldiciones que también explicamos, la del pecado, la de la muerte, la del juicio y la de la condenación. Qué bonito cuando entendemos Efesios 2:8, que dice que por gracia sois salvos por medio